Bendito soberano Dios, por tu palabra que nos recuerdan, nos instruyen, porque ciertamente no estuvimos presentes en tales acontecimientos, pero aquellos que sí vieron y oyeron han dado testimonio de la veracidad de todos aquellos acontecimientos, y obrando tu Espíritu Santo en nosotros ha corroborado esa veracidad, de manera, Señor, que nuestros corazones se regocijan, se estremecen por una parte. Qué descripción la de este pasaje. Pero sabemos el resultado, y el resultado trae regocijo. Señor, en esta hora, sea tu palabra la que sea puesta en nuestro corazón firmemente, para conducir nuestras vidas, Señor, todos los días, en honor a tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Este día celebramos el culto a esta hora. Ciertamente fuera de los tiempos que estamos acostumbrados a tener para nuestro culto de adoración a Dios. Sin embargo, por lo que hemos leído en las Escrituras, y puesto que hemos mencionado que conmemoramos eventos históricos, todos los eventos que hemos estado mencionando a lo largo de esta semana son eventos históricos, sucedieron tal como los leemos en las Escrituras. Aunque muchos han tratado de desacreditar la palabra de Dios, la palabra de Dios se ha mantenido firme. Y aquellos que vieron y oyeron, no solo dieron testimonio de eso, sino además, en muchos casos, con su propia vida, corroboraron su testimonio. Así que nuestros corazones descansan confiadamente en toda esa obra de nuestro Señor, que el día de hoy llega a su punto más álgido. Como hemos leído en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, nuestro Señor Jesucristo fue levantado en una cruz. Ya hemos tenido tiempo anticipadamente para mencionar que el castigo de la cruz era el castigo más cruel que había. Y ahora es nuestro Señor Jesucristo, un inocente, un justo, injustamente siendo castigado en esa cruz. La agonía era terrible. Una persona que era castigada de esa manera no moría en el lapso de unos minutos, ni siquiera en el lapso de una hora o de un par de horas. Era una larga agonía. Hemos leído en el libro de Mateo de cómo se oscureció el cielo a la hora sexta y hasta la hora novena. Es decir, desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde. En este lapso de tiempo acontecen, mirando a la cruz, mirando al Señor Jesucristo, lo que se conoce como las 7 palabras, que en realidad son 7 frases.
que el Señor pronunció estando crucificado ya, estando ya en la cruz. Y podemos imaginar el dolor tremendo que experimentó el Señor, pues estaba clavado de las manos y de los pies, con una corona de espinas en su frente. Nosotros nos quejamos porque hace un poco de calor hoy. Y eso que ni siquiera nos da el sol en todo su esplendor, ¿no? Es decir, pongámonos allá afuera en el patio o en la azotea y a ver que nos dé el sol en toda su fuerza. No, el Señor estaba sufriendo de una manera indecible, pero aún en la cruz, que yo creo que todos hemos pasado momentos de mucha angustia y de mucho dolor. Y en medio del dolor, lo único que pensamos es en nosotros, en que se haga algo para que se nos quite ese sufrimiento, en que se haga algo para que se nos quite ese dolor. Pero cuando vemos a Cristo, ciertamente es evidente su dolor y se manifiesta también en lo que dice. Pero aún en eso, el Señor cumple su ministerio, porque tenemos palabras de amor, de perdón, de cuidado por los suyos, de obediencia al Padre y finalmente de misión cumplida. En este día, diríamos, como se dice en las efemérides, en un día como este, y en un momento como este, nuestro Señor Jesucristo colgaba de la cruz y moría en la cruz, derramando su sangre por todos nosotros. Conmemoramos de esta manera los horribles momentos de sufrimiento de nuestro Señor. Por lo que hemos leído en el Evangelio, le contemplamos al Señor en la cruz y le contemplamos en los momentos más cruciales. Juan había dicho ya, como leemos en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Estando en la cruz, nuestro Señor pronuncia estas palabras que leeremos ahora. En otros años hemos hecho referencia a cada una de ellas. Hoy las recordaremos en cada una de estas frases que el Señor mencionó. Lucas capítulo 23 y versículo 34, la primera palabra, la primera frase. Desde la cruz, observando nuestro Señor a todos aquellos que se han reunido ahí. Estaban los soldados, obviamente, pero estaban también los líderes religiosos, aquellos que orgaron todo un plan malvado para matar al Señor. Aquellos que incluso mintieron, que recurrieron a la hipocresía o a la mentira, más bien al engaño, allí estaban. Aquellos que le dijeron a Pilato, si tú no lo crucificas, vamos a ir al César. Ahí estaban. Obviamente tenían que asegurarse de que este hombre a quien odiaban muriera. Pero también estaban muchos discípulos. Dice Mateo que había muchas mujeres que estaban ahí, viendo todas aquellas cosas. Y desde la distancia, pues nos toca a nosotros también, por lo que leemos en los evangelios. Y desde la cruz, mirando a aquellos que estaban ahí presentes, el Señor dijo lo que dice Lucas 23:34. Solo las palabras del Señor, los repetimos todos juntos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Lo crucificaron, dice el texto que leímos, junto con 2 ladrones. Miren, esto era para decir que el Señor fue contado entre estos hombres impíos. Lucas 23, 43. Uno de ellos, seguro había escuchado de Jesús, lo que estaba pasando en estos últimos momentos de su vida, y cuando este hombre sabía que ya se enfrentaba a los últimos momentos de su vida, que estaba agonizando y que en unos momentos más tendría que presentarse delante del tribunal de Dios. Le dijo al Señor Jesús: Señor, acuérdate cuando vengas en tu reino. ¿Qué le responde el Señor Jesús? De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué palabras de amor son estas? ¿Qué palabras de compasión, de misericordia? Aún estando en la cruz, con tal sufrimiento. Juan capítulo 19, versículos 26 y 27. Estaban ahí también sus discípulos. Estaba María, la madre de Jesús. Estaba aquella mujer a quien Dios en su gracia escogió para traer a este mundo a su Hijo, para encarnarse su Hijo, su unigénito, y hacerse como uno de nosotros. Ahí estaba, una viuda. Probablemente José había muerto ya. Y el Señor se asegura que María tenga todos los cuidados que necesita. Ve a María y ve a su discípulo amado, a Juan. Y dirigiéndose a María le dice: mujer, he ahí tu hijo. ¿Sí estamos leyendo, hermanos, todos? Juan 19, 26. Entonces le dice a María: mujer, he ahí tu hijo. Y estaba ahí Juan. Y dirigiéndose a Juan le dice: he ahí tu madre. Estando en la cruz, el Señor piensa en María. Le asegura una casa, le asegura un sustento. Y el texto dice que desde esa hora Juan recibió a María en su casa. Cuarta palabra, Mateo 27, 46. En los momentos más intensos, más cruciales, en medio de esa oscuridad, porque era una señal del abandono total. Le habían abandonado sus discípulos, incluso aquellos que le dijeron: Señor, si tú vas a morir, yo voy a morir contigo. ¿Se acuerdan quién dijo eso? ¿Y quién fue el primero que corrió? Le dejaron ellos. ¿Dónde estaban aquellas multitudes que iban tras Jesús durante su ministerio? Y finalmente, por todos los pecados de la humanidad cargados sobre Jesús, el Padre le abandonó. Estaba solo el Señor Jesucristo. Y en esa soledad, Él clama. Los que deberían ser abandonados y experimentar la soledad y todo lo que eso significa, seríamos nosotros. Nuestro Señor dice el texto, primero en hebreo, luego en griego, bueno, para nosotros ya en español.
dijo el Señor Jesús. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Estos eran palabras de reclamo? No. Esas eran ese sentir, esa agonía, ese dolor, esa angustia del Señor Jesucristo. Porque para redimir al hombre tuvo que pasar todo esto. Fueron horas durísimas. Juan 19:28. Quinta palabra. Seguro que usted tomó agüita antes de venir para acá. Y ahorita ya está diciendo, tengo sed, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo ha pasado horas de angustia, de dolor. Dice, al acercarse a este punto, escuchamos al Señor desde la cruz decir, tengo sed. Todo el sufrimiento, todo el estrés, todo lo que ha pasado. Los que saben dirán que eso redunda en una deshidratación terrible. Es terrible. Ahí mismo, Juan 19, pero el versículo 30. Llegando a la culminación, que a la vez son palabras de victoria. Porque estas son las palabras que podría decir alguien que llegó a su objetivo, que llegó a su meta, que es como si dijera, lo he logrado, he llegado, lo he alcanzado. Nuestro Señor Jesucristo desde la cruz dice, consumado es. Habiendo hecho toda la obra y llegado a ese punto de la victoria, Lucas 23:46 nos dice lo que finalmente fueron las últimas palabras del Señor. Habiendo cumplido todo, al igual que la primera palabra, dice Padre, también la última. Nuestro Señor, refiriéndose a aquel que lo envió, dice estas palabras, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Finalmente se entregó en las manos del Padre. ¿No vemos, hermanos, en estas palabras amor? Sí, también sufrimiento. ¿Por qué me has abandonado? Palabras que son dirigidas al Padre. Tengo sed, pero también palabras de confianza. Que en medio de todo eso no hay más refugio que el Padre. Y se entrega al Padre. Estas 7 palabras que quedan para nuestra enseñanza, que escuchamos al Señor decir desde la cruz, en donde Él está reconciliándonos con Dios. Nuestro Señor Jesucristo, en todo esto se revela como el Cordero de Dios que murió en expiación por nuestros pecados. Luego, cuando llegamos al libro de Apocalipsis, capítulo 5, leemos estas palabras también. Ya en la adoración celestial, en el versículo 6 dice el profeta, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie, ¿quién?
un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Nuestro Señor Jesucristo, pues, es el Cordero de Dios que murió en expiación por nuestros pecados. Y esto es lo que nos dice el Evangelio todos los Evangelios, pero hoy hemos leído el capítulo 27 del Evangelio de Mateo. Junto con eso, hermanos, quiero que leamos, porque veremos en esta porción más bien, como mencioné en otros años, hemos visto cada una de estas palabras, su significado, sus implicaciones. Hoy quiero referirme a estos pasajes, como los hemos leído, con la confesión de la Iglesia. La confesión de los Países Bajos en el artículo 21, que habla precisamente de la expiación. Dice la respuesta, que es un poco larga, pero que resume todo esto que hemos leído y nos enseña acerca de su significado, lo cual diremos en esta tarde. Como Iglesia decimos, creemos que Jesucristo es el eterno sumo sacerdote, con juramento según el orden de Melquisedec, y se ha puesto en nuestro nombre ante el Padre para apaciguar su ira con plena satisfacción, inmolándose a sí mismo en el madero de la cruz y derramando su preciosa sangre para purificación de nuestros pecados, como los profetas habían predicho. Porque escrito está: el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Como cordero fue llevado al matadero, y fue contado con los pecadores, y como malhechor fue condenado por Poncio Pilato, aunque éste le había declarado inocente. Así pues, él ha de pagar lo que no robó. Y Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, y esto tanto en su cuerpo como en su alma, sintiendo el terrible castigo que nuestros pecados habían merecido, tanto que su sudor fue cayendo con gotas de sangre sobre la tierra. Él clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ha padecido todo esto para el perdón de nuestros pecados. Por lo cual, con razón decimos con Pablo: me propuse no saber entre vosotros otra cosa o cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Hallamos toda clase de consuelos en sus heridas y no necesitamos buscar ni inventar otro medio para reconciliarnos con Dios, sino solamente su ofrenda. Porque una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esta es también la causa por la que fue llamado Jesús por el ángel de Dios Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Solo algunos puntos que recalcar de esto, hermanos. Primero, nuestro sumo sacerdote. Ya lo hemos anticipado durante la Cuaresma. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, aquel que se presenta delante de Dios a favor de los suyos. En el Antiguo Testamento el sumo sacerdote llevaba la sangre de un animalito. Pero ahora, nuestro sumo sacerdote lleva su propia sangre. Él mismo es la víctima, y cuya sangre ha de ser para reconciliación. Vemos pues el ministerio de nuestro sumo sacerdote, que se presenta delante de Dios en nuestro lugar. Se presenta, dice nuestra confesión, que nuestro sumo sacerdote se ha puesto en nuestro nombre ante el Padre para apaciguar su ira con plena satisfacción. Pablo ya dice en Romanos capítulo 1, porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad de los hombres, es decir, contra todo pecado.
Dios está enojado con la humanidad. Hicimos referencia al faraón hace un momento en la oración. ¿Qué es lo que hacía el faraón rechazando una y otra vez la palabra? Provocando la ira de Dios. Juicio tras juicio, tras juicio, tras juicio. ¿Qué es lo que ha hecho la humanidad? Hacer enojar a Dios. Las cosas en la humanidad no suceden por casualidad. ¿Acaso creemos que esta enfermedad que ha azotado al mundo vino por casualidad? Pueden los hombres sacar sus conjeturas, si fue una conspiración, si fue lo que haya sido. Pero lo cierto es que Dios ha probado a la humanidad, y en la humanidad a sus hijos particularmente. Y vemos lo espantado que está el hombre. No quiere morir. Y toda su esperanza la ha puesto en la vacuna. Bueno, quizás no muera de la enfermedad, pero va a morir. Porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. ¿Y de qué sirve si puede añadir 5 años a su vida o 10 años a su vida? Si no ha sido perdonado de sus pecados. Nuestro Señor Jesucristo se presentó por nosotros delante del Padre para apaciguar la ira de Dios, la ira que nosotros provocamos. El Señor hizo eso. Miren lo que dice el pasaje de Isaías. He ahí alguien o de quien habla del siervo sufriente. Miren cómo hablan las Escrituras. ¿Cómo apareció el Señor? Dice el versículo 2, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Pero fue acaso ahí por él solo? ¿Fue él en razón de su propia culpa? Él llevó nuestras enfermedades. Fíjense bien. Podríamos incluso leerlo así, ¿no? Miren, él, por culpa de ustedes, él murió. Por culpa de nosotros, él sufrió. Nosotros tenemos la culpa, porque se trata de nuestros pecados, se trata de nuestros delitos, se trata de nuestras maldades, no suyas. No sufrió por las suyas, sufrió por las nuestras. Por eso dice, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El que está en la cruz y pronuncia estas palabras que hemos leído, él se puso en nombre de nosotros delante del Padre para apaciguar la ira, esa ira que era contra nosotros, y la apaciguó perfectamente, porque satisfizo toda demanda de Dios. Y todavía nosotros como cristianos nos damos el lujo de vivir un cristianismo mediocre. Todavía nosotros vivimos un cristianismo dominical a veces y a medias. Miren todo lo que hizo Dios por nosotros, todo lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Dónde está nuestro amor por Dios? Para muchos,
en sus labios, yo amo a Dios, no significa nada. Hay mucha gente que dice, yo amo a Dios, pero eso no significa absolutamente nada, porque su vida, porque sus palabras, porque sus acciones dicen absolutamente todo lo contrario. Pisotean la ley de Dios, ignoran la voluntad de Dios, les importa un cacahuate la gloria de Dios. Miren lo que Dios hizo por nosotros. Lo segundo que quiero recalcar, dice nuestra confesión, se inmoló a sí mismo en el madero. Para lograr esa satisfacción, para apaciguar la ira que había contra nosotros, no había otra manera sino un sacrificio. La sangre. La ley decía, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, no hay remisión de pecados. El Señor se inmoló a sí mismo. Él sabía, siempre supo cuál era el propósito de su vida, de su ministerio. Y nunca rehuyó a esa misión. De ahí, yendo el Señor a la cruz por nosotros, inmolándose por nosotros, derramando su sangre por nosotros. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Los logros del Señor Jesucristo en la cruz los disfrutamos nosotros. Todos los logros del Señor los disfrutamos nosotros. Por eso cuando el carcelero de Filipos le preguntó a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le dijo, nada. Solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es decir, solamente mira a Cristo, abrázate de Él y recibe todo lo que Él ha hecho por ti. Nada más hay que hacer. Todo está hecho. Y esas son las palabras del Señor precisamente desde la cruz. Dos palabras sencillas. Dos simples palabras. Pero su significado y su alcance es enorme. Consumado es. Son palabras de victoria. Son palabras de decir, lo he logrado, he cumplido. Hemos llegado al objetivo. En San Juan 17, cuando nuestro Señor Jesucristo ora al Padre, en esa oración preciosa también, que es una oración sacerdotal, hermanos, leerlo estremece el corazón. En esas palabras, en los primeros versículos, el Señor Jesús dice al Padre, ¿qué dice el versículo 1? Juan 17, 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Miren esas palabras, el Señor dice, Padre, la hora ha llegado. Son los momentos definitorios. La hora ha llegado. Y más adelante dice, he cumplido todo lo que me diste que hiciera. Versículo 4. He acabado la obra que me diste que hiciera. Ese es el precio de nuestra paz. Ese es el precio de nuestra reconciliación con Dios. Dice nuestra confesión, y derramando su preciosa sangre
para purificación de nuestros pecados. Las tinieblas, miren cómo trataron al Señor Jesús, Mateo 27. Cómo se burlaron del Señor los que presenciaban su crucifixión. Versículo 39 dice: y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y decían: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Ahí estaban los principales sacerdotes también, ¿no? Aquellos que le cuestionaron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Ahí estaban también encarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos. Ahí estaban los pastores de Israel. Ahí estaban los maestros de la ley. Ahí estaban los líderes del pueblo de Dios. A veces digo, ahí estaba el consistorio, ahí estaba el presbiterio, ahí estaba la asamblea general, ¿no? Todos los teólogos y pastores y ministros estaban ahí. Dios nos libre de ser ahí de esos hermanos. Pero son los que primero deberían reconocer al Señor y los que primero deberían poner sus vidas postrados delante de Dios, pero no les reconocieron. Su corazón se entenebreció y estaban ahí, injuriando a nuestro Salvador. Miren, todo esto tuvo que padecer nuestro Señor Jesús. Todo esto, y finalmente derramar su sangre hasta la última gota de la sangre preciosa por nosotros, para purificarnos de nuestros pecados. Por eso es que leemos esas palabras de Isaías 53, precisamente de esta manera que ya hemos referido. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Como cordero fue llevado al matadero y fue contado con los pecadores. Con todo esto vemos que nuestro Señor ha padecido por todo esto para el perdón de nuestros pecados. Termina nuestra confesión diciendo: hallamos toda clase de consuelo en sus heridas. Miren, hermanos, lo que dice Isaías. Por esto estos pasajes son interesantísimos. Hallamos toda clase de consuelo en sus heridas. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Por lo tanto, no necesitamos buscar, ni necesitamos inventar ningún otro medio de reconciliación. En absoluto. La obra de nuestro Señor Jesucristo es suficiente. No le hace falta nada. No necesita a nadie más. Cuando se escribió esta confesión, obviamente se estaba pensando en el catolicismo romano. ¿Que a quién necesita para ayudar a Dios? Para ayudar a Cristo. ¿No dicen a María? ¿A los santos? ¿No? La gente que quiere alguna bendición de Dios va por medio de los santos, por medio de María. No necesitamos a nadie, absolutamente a nadie más. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Hallamos todo tipo de consuelo en sus heridas y solo en sus heridas. Y por lo tanto no necesitamos de nada, absolutamente de nada más,
porque solo su ofrenda es eficaz para nosotros. Por una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre a los santificados. De manera pues, hermanos, que concluyendo en este día esta predicación, hemos estado desde varios domingos atrás mirando a la cruz. Un rudo emblema, porque era para castigo de los peores crímenes. Pero el Señor transformó esa cruz en símbolo de su gracia y de su misericordia. Y como bien decimos en uno de los cantos, esa cruz nada ha hecho por mí, todo lo hizo el que en ella murió. ¿Por qué? Porque tomó mi lugar. El que debería sufrir esas agonías y terribles más dolores era yo. De eso me libró mi Salvador. No solamente de los dolores de esta vida, sino aún del infierno. Y el Señor me libró de ellos. Se puso por mí delante del Padre. Intercedió por mí y derramó finalmente su sangre, entregando su sangre como pago por mis pecados. Sería ingrato si no amara a mi Señor. Quizá no ame como Él me amó, pero sería ingrato si no llevara una vida de obediencia y de sujeción a sus mandamientos. ¿Por qué no somos una iglesia y por qué no somos cristianos que hacen cambios en su país, que influencian en su sociedad? Porque no hemos vivido en esa reciprocidad a Dios, con ese amor con que Él nos amó. Miremos a la cruz y miremos a nuestro Salvador y luego mirémonos a nosotros. ¿Y de qué manera vas a responder a aquel que hizo todas estas cosas por ti? Y aún en la cruz tiene misericordia para aquellos que le ven. Responde en tu corazón, hermano, y el Señor te bendiga. Si tu palabra es honesta, sincera delante de Dios, pero si no, también de la misma manera vas a estar cara a cara con Dios un día y tendrás que responder por la manera en que vives hoy. Así que escucha las palabras del Señor y Dios cambie nuestros corazones. Vamos a orar. Amantísimo y soberano Dios, te damos gracias. Contemplando a nuestro Señor en la cruz, escuchando sus palabras llenas de amor, de compasión, de misericordia, evidentemente también de todo el sufrimiento que está padeciendo, pero sin duda también de confianza, de entrega a Dios. Señor, gracias por tener misericordia de nosotros. Ahora, Padre, hemos llegado a entender todo lo que has hecho por nosotros, que nuestra vida lo puede decir todos los días en la vida cotidiana de la manera que vivimos. Si no es así, Padre, ayúdanos a entender y a valorar todo lo que has hecho por nosotros. Y que de verdad, Señor, de verdad te amemos. Que de verdad, Señor, de verdad vivamos como debemos hacerlo, amándote con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente
y con todas nuestras fuerzas. Gracias, bendito Dios, por tu perdón. Gracias, bendito Señor, por toda tu misericordia. En el nombre de nuestro Salvador oramos. Amén.